Pérez. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Núñez Medina, soy estudiante de Psicología de tercer semestre de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente voy a hacer una entrevista que tiene como objetivo evidenciar cuál es la percepción que tienen las instituciones educativas públicas frente a las medidas tomadas por el Ministerio de Educación por la pandemia. Me encuentro con el coordinador Emiliano Bonilla y pues antes de comenzar me gustaría que me pudieras contar un poco de tu trayectoria, de tu vida y pues demás cosas. Bien, Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Jorge Emiliano Bonilla Ramírez. Soy licenciado en Filosofía, Educación y Letras de la Universidad Santo Tomás. Soy bachiller en Teología con la Universidad Javeriana y soy especialista en evaluación educativa también de la Universidad Santo Tomás. Prácticamente toda mi vida he venido ejerciendo como docente y directivo de las instituciones educativas, especialmente en la comunidad salesiana. Estuve un año trabajando con de la Holanda en Granada Meta, en el Colegio Salesiano Valsalice Fusagasugá, también salesiano. Estuve 14 años trabajando con el Instituto Salesiano San José aquí en Mosquera. Estuve 3 años con la institución educativa de Compartir, que tienen en convenio los salesianos con el municipio. Y en este momento llevo 4 años ejerciendo en la institución educativa La Paz, también colegio en convenio con la Congregación Salesiana. Práctica estas instituciones. Es más o menos mi trayectoria en este momento, Nicolás. Vale. Como su merced nos cuenta, tiene bastante experiencia en la parte educativa y por lo cual pues me surge una pregunta, es, su merced piensa, considera que dependiendo el colegio y el estrato del colegio y de los estudiantes, la educación es mejor o peor. Eh, yo no la podría llamar si es mejor o peor, si es igual o desigual en las instituciones educativas. Todo depende de los diferentes proyectos educativos que se propongan en cada una de las instituciones. Lo que sí de pronto puedo tener en cuenta es que lamentablemente los resultados, los malos resultados a partir de las pruebas externas que nos hacen en el país, los malos resultados se concentran en los estudiantes de familias pobres, que son la gran mayoría en nuestro país. Los estudiantes de clase A tienen muy buenos resultados como si vivieran en un país diferente. Esto lo digo a partir de la interpretación de los resultados que arroja el ICFES en el año tras año. La interpretación de estos resultados también según la clase social. Nosotros podemos ver el tipo de colegio y la ciudad donde viven. Solo se entiende que los malos resultados en Colombia también ponen de presente un grave problema de segregación y de inequidad en el sistema educativo colombiano. Los malos resultados se concentran en familias en familias, en estudiantes de familias pobres, que son la gran mayoría. No sé. En un país diferente. El sistema educativo separa en esas medidas
voy a decir que el sistema educativo separa las personas y las familias por razón de clase. En términos generales, los ricos estudian en colegios privados porque tienen las facilidades, tienen las comodidades, tienen todo. Y los pobres estudian en colegios oficiales, aunque hoy en día eso también ha tratado de cambiar porque hay muchos jóvenes, muchos estudiantes de clases altas que también aspiran, y las familias aspiran a tenerlos en colegios oficiales. Podría decir que en un gran porcentaje los estudiantes de estratos 1 y 2 asisten a los colegios públicos, ¿ve? Mientras que un inmenso porcentaje, los estudiantes de estratos superiores asisten a colegios privados. En segundo lugar, los estudiantes no solo están separados, sino que tienen acceso a una educación desigual, mientras que un estudiante promedio uno a un colegio público y obtiene en el IFES un puntaje de 43, por ejemplo, en el examen de estado, un estudiante promedio de clase alta asiste a un colegio privado y obtienen puntajes grandes, superiores a 60, ¿no? Entonces mi conclusión es como radical y contundente. Hay tres variables: la capacidad económica del hogar, el colegio del cual yo provengo o soy egresado, y el municipio, el lugar donde estoy ubicado. Tiene algo de incidencia, pero la primera de ellas es la capacidad económica, que resulta ser la más importante. Toda la parte financiera, económica, el estrato de las familias incide muchísimo en estos procesos. El hecho es que es una provisión desigual y separada de educación según la clase social. Entonces una gran responsabilidad y por parte del Estado y las élites gobernantes poder llegar aunque esto se discute todo, pero siempre el sector oficial siempre tiende especialmente a tener cobertura, y no importa si llenan los colegios y los cursos y los grados de 45 o 50 estudiantes, mientras que los colegios privados, aunque cobran, tienen la posibilidad de ser grupos más pequeños y de pronto hasta una educación más personalizada. Bien, esa es como mi apreciación respecto a esta pregunta. Vale, muchas gracias. Y teniendo en cuenta lo que usted nos dice, su institución educativa, ¿usted considera que es de calidad, teniendo en cuenta todas estas variables como la capacidad económica, la familia? ¿Usted considera que su institución educativa es de calidad? ¿Y por qué la considera así? ¿Qué quizás diferencia a su institución educativa de otras en cuanto a la calidad? Pues la calidad de los colegios, de las instituciones educativas, independientemente que sean privadas u oficiales, depende básicamente de lo que ofrecen, de su oferta, ¿cierto? De sus proyectos educativos. Pienso que las instituciones, en este caso, aquí vemos que eran los colegios que manejan la comunidad salesiana, está ofreciendo educación de calidad, y la ofrece en el Salesiano San José, que es privado, o en los colegios Compartido La Paz, que son oficiales, pero manejados por una institución privada. Considero que ofrecemos educación de calidad, que tenemos un proyecto de calidad, porque hay varios factores que inciden en esos procesos de calidad. El primero, el liderazgo profesional de las personas que estamos al frente de las instituciones, pero también de los colaboradores que están en ese equipo directivo trabajando y asumiendo un liderazgo frente a la propuesta educativa que se hace. Ese liderazgo permite que todos, de alguna manera, seamos responsables, todos, si trabajamos en equipo, que es un factor importante, el trabajo de equipo en los procesos de calidad. Si trabajamos en equipo y ejercemos un liderazgo,
somos responsables de trazar las metas a seguir y adoptar medidas para que se lleven a cabo, para que cumplamos con los objetivos, con las metas, con la proyección, y así poder inspirar y motivar a los docentes y a todos los miembros de la comunidad educativa que hacemos parte de ella. Promover desde el centro y habilitar canales de comunicación con las familias. En segundo lugar, los valores y objetivos. Todas las instituciones educativas hablan de valores. La cuestión está en cómo las personas que estamos vinculadas, profesores, alumnos, familias, comparten y nos identificamos y nos hacemos pertenecientes y participantes de esos valores que proponemos y en la forma como los vivimos, ¿cierto? En tercer lugar, hace procesos de calidad del ambiente de aprendizaje. Esos ambientes de aprendizaje son fundamentales, donde los estudiantes y los docentes se dispongan a armar un ambiente educativo, tanto a nivel físico como psicológico, positivo, tranquilo, agradable. Algo de lo que siempre proponemos en nuestras instituciones educativas, y yo soy un convencido de eso, es que a los estudiantes los invitamos desde un principio a gozar de los procesos, a gozarse, que el muchacho, que el estudiante se goce los procesos formativos, los procesos educativos, que no vayamos simplemente al colegio porque toca ir, porque mi papá y mamá me imponen que hacer. Entonces el ambiente, y usted sabe, Nicolás, que en nuestros colegios, no lo llamamos colegio, lo llamamos casas, ¿cierto? Casa La Paz, casa con José. El ambiente, lo que queremos crear es ese ambiente de confianza y de identidad y pertenencia, y donde todos de alguna manera estamos creando ese ambiente donde todos entremos a gozar del proceso académico. Todos son mi vivencia. Esos ambientes y esos factores que influyen en la calidad educativa de un centro es la exigencia ese nivel de exigencia, perdón, ese nivel de exigencia que tenemos. Somos cercanos, pero somos exigentes, ¿cierto? Existe el ambiente de familiaridad y confianza, pero a la vez que confiamos, nos respetamos y exigimos, ¿cierto? Los creemos, creamos ese ambiente de amabilidad, de amor-benevolencia que llamamos nosotros, pero igualmente así mismo la exigencia. Igualmente los reconocimientos por lo que hacen, por lo que en el día a día para la institución y para sí mismos. El seguimiento individualizado, el seguimiento individualizado es otro factor de ese proceso de calidad. Contar con programas de supervisión de la evolución individual, el seguimiento que se le hace a los estudiantes, y no solamente en la parte cognitiva, sino en la parte actitudinal, en todos sus aspectos de la vida del muchacho, del estudiante, de nuestros destinatarios. La autonomía, para nosotros, la autonomía es fundamental, donde queremos que el estudiante se autorregule a sí mismo y sea el protagonista de su propio proceso formativo, donde somos estudiante de que él es el responsable de su propia formación, que los docentes y los directivos estamos acompañando, es un proceso de acompañamiento y de asesoramiento en lo que desarrollan el día a día, no solo dentro de la institución educativa, sino también fuera de ella. La utilidad de la enseñanza, lo que enseñamos, pues la ley y la norma nos habla de materias básicas y fundamentales, que eso lo hacen en todas las instituciones educativas, pero hasta donde nosotros le damos utilidad realmente al estudiante, que el estudiante sienta que lo que está recibiendo realmente le va a ser útil para la vida, ¿cierto? Y la evolución continua, es decir, que el proceso de formación no solamente para estudiantes, sino para docentes también. A los docentes los estamos formando en el día a día de acuerdo a las necesidades que requiere la institución para poder responder a los intereses particulares de nuestros estudiantes.
Y finalmente la participación fundamental para que cada una de las familias que se sientan comprometidas, que se sientan participantes, que se sientan corresponsables del trabajo formativo de sus hijos, que no solamente el proceso formativo es un problema de la institución y de los docentes, sino que también el problema formativo de las familias que son actores principales dentro de esa, dentro de esa bien, bien, esa es mi segunda respuesta. Vale. Teniendo en cuenta lo que su merced nos dice, con ustedes cómo llevan el proceso formativo, como usted nos dice que llevan un acompañamiento, pero sin dejar de lado la autonomía por parte del estudiante, ¿usted piensa que esta modalidad virtual debido a la pandemia ha cambiado de ese modo o por otro lado lo ha más bien reforzado o ha puesto más autonomía en los estudiantes, en los jóvenes? Pues el ideal es que pues, la pandemia y el sistema de virtualidad a la que tuvimos que acondicionarnos y adaptarnos por la situación de salud que se está viviendo, el ideal es que los estudiantes hayan puesto en práctica y desarrollado sus procesos de autonomía y autorregulación, ¿cierto? Ese es el ideal. Pero sabemos que de todas maneras también la virtualidad que los estudiantes, ¿no? El mismo ambiente, el ambiente que se respira en una institución educativa de manera presencial, no es el mismo ambiente que se respira en la virtualidad cuando yo como responsable de mi proceso formativo, donde tengo que autorregularme, tengo que crear el ambiente propicio para poder hacerlo, para poder desarrollar mis procesos formativos. Sin embargo, en la práctica de en el seguimiento que hicimos a los estudiantes, a los docentes y al desarrollo de sus clases, se dieron muchas cosas, ¿no? El estudiante muchas veces justifica no estar de manera presente en la clase virtual por inconvenientes que se cayó la red, que no tenemos conexión, que no tengo cámara, que, bueno, tantas cosas. Entonces, la pandemia, durante la pandemia en las clases virtuales era que la autorregulación y la autonomía se desarrollara al máximo. Sin embargo, pues eso no sucedió en el 100%. Hay estudiantes que con mucha responsabilidad, sí, pero del 100% de los estudiantes, por lo menos un 80% de estudiantes necesita que estén encima de él, que estén de lo que viendo, independientemente de la edad que tengan, y si eso se hace con los niños de grado 0, pero no quiere decir que con los de grado 10º, 11, esos procesos de seguimiento dejen de funcionar, ¿no? Igual, hay que estar pendientes porque muchas veces los estudiantes en esas situaciones como que no están convencidos de lo que están haciendo y como que la virtualidad no les interesa realmente, no llenan sus expectativas, ¿no? Inclusive muchos de ellos llegaron a pensar y a exigir que la presencialidad, porque es que no se sienten a gusto y no aprenden lo mismo estando en la pandemia, ¿ve? Pero pues, depende de la autodisciplina, de la autorregulación y la autonomía que han ejercido. Pero no se ejerció porque hay que estar encima, de todas maneras pendiente de ellos, como diciéndoles, orientándolos, guiándolos en lo que deben hacer y no deben hacer. Vale. Bien. Y pues teniendo en cuenta su respuesta y la alternancia que ahorita propone el Ministerio de Educación,
¿Usted está de acuerdo con este proceso de alternancia o usted prefiere más bien que seguir de virtual 100% o que si se vuelve a la presencialidad sea una presencialidad continua al 100%? ¿Usted cree que de pronto esta alternancia llegue a afectar a los estudiantes con sus notas, que ya no se sientan de la misma manera y que por ende bajen sus calificaciones? Las calificaciones no. De pronto, lo que sí se van a fortalecer muchas cosas. De pronto, el proceso de alternancia, este plan que está implementando el Ministerio de Educación Nacional, no solamente en el país, sino en todos los países está implementando esta misma estrategia. La alternancia en el sentido de ir volviendo poco a poco de manera procesual y segura con los estudiantes a la presencialidad. Considero que, vea que mucha gente llegó a pensar que en la virtualidad nadie iba a perder el año, que todo el mundo iba a ganar el año. Y sin embargo, no sucedió así. En nuestra institución el año pasado, durante la virtualidad en el 2020, cerca de 20 estudiantes perdieron el año. ¿Ve? Y perdieron el año porque es que creyeron que el solo entregar trabajos era suficiente. ¿Ve? Pero muchos creyeron que porque se rumoraba que todo el mundo iba a pasar el año, entonces por eso, no, como vamos a pasar el año, pues no asistamos, no prendamos cámaras, no cumplamos con, porque total vamos a pasar el año. Y resulta que no fue así, porque es que los niveles de responsabilidad no implica que el estudiante deje de ser responsable en sus compromisos académicos, en sus compromisos del día a día. Entonces, pienso yo que para todos es una necesidad volver a la presencialidad. ¿Eh? Alternancia es un comienzo, un inicio de ir nuevamente a recuperar de alguna manera, entre comillas, recuperar lo que estábamos haciendo en la presencialidad. A todos nos hace falta, el contacto directo con el ser humano. Nosotros como formadores necesitamos de alguna manera el contacto directo con nuestros formandos, el volver a recuperar todas esas costumbres que se llegaron a perder durante la virtualidad, los hábitos que se perdieron. El ser humano es un ser que se forma a través de hábitos y de costumbres, se hace a través de hábitos y de costumbres. Y de pronto el cambio de paradigma y el cambio de situaciones, el cambio de procesos lleva a que esas costumbres y esos hábitos se pierdan. Entonces, de todas maneras, el volver a la presencialidad en la alternancia implica volver de una manera segura a coger prácticas, a volver a las rutinas que teníamos con mucho cuidado, siempre preservando la salud y la integridad de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores directamente, los docentes, los administrativos. A ganar confianza porque de pronto pase por allá a un segundo o tercer plano. Volver a adquirir la responsabilidad, también volver a organizarnos en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Retomar hábitos, ritmos, formas de relación, ¿cierto? La relación como la tenemos ahorita. Dictar clase a través de una pantalla no es lo mismo que dictar clase de manera presencial. Los tiempos se redujeron de alguna manera en la virtualidad. Cuando un estudiante tenía, por ejemplo, una intensidad horaria en matemáticas, por decir algo, en cálculo, 3, 4, 5 horas semanales, en la presencialidad, en la virtualidad se redujeron a 1 a 2 horas. Entonces hubo que ajustar el currículo, hubo que ajustar contenidos, los maestros tuvieron que renovarse en muchas cosas, repensar, reinventar cosas que no es lo mismo que estar en la presencialidad.
los mismos estudiantes y las mismas familias de pronto llegaron a detectar eso. Entonces, que los estudiantes no aprenden lo mismo en la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, para nosotros sí es importante, y de hecho estamos ya trabajando porque estamos prontos a volver a la presencialidad en la mente, el 11, con todas las matemáticas, y pronto con niños, o sea, Venga, ¿se pueden desconectar la de alguna internet? manera a arriesgar a tener de pronto problemas que tengan que ver con su salud de aquí en adelante. Entonces, es eso, ¿no? La alternancia para nosotros es importante. Más importante es que ojalá esto se normalice y sigamos, volvamos otra vez perdónenme la redundancia, a la normalidad que teníamos en el año 2019, a principios del 2020, antes de la pandemia. Vale, muchas gracias. Bien. Discúlpeme, ahorita se me cortó la llamada por fallos de internet, pero bueno. Eh, Teniendo en cuenta su respuesta, ¿usted piensa que entonces la virtualidad afecta de manera negativa a los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, teniendo en cuenta sus respuestas ante de la pregunta anterior? Sí, claro. O sea, debido a la pandemia, ¿qué se cambió? ¿Qué cambió entre este proceso en la virtualidad? Bueno, primero que a todos nos cogió mal ubicados, ¿cierto? Nos cogió, porque eso fue de la noche a la mañana, cerrar colegios, todo el mundo en casa, y empezar a improvisar al principio, pero luego como aterrizando poco a poco a medida que va avanzando el tiempo, ya a mirar estrategias y a comenzar a aterrizar las cosas y a comenzar a repensar estrategias metodológicas, estrategias de recursos, bueno, en todo lo que eso implicaba. Entonces, cambió notoriamente de esa virtualidad, de esa presencialidad a la virtualidad. Primero, estrategias metodológicas. No es lo mismo para un maestro dictar clase en vivo y en directo en la presencialidad a dictar clase a través de una pantalla. Segundo, que cambió las formas de interacción del docente con el estudiante, obvio. Eh, eh, es que la relación definitivamente cercana para nosotros, especialmente en nuestra institución educativa, me imagino que para nosotras también, el estar en contacto directo con nuestros estudiantes es fundamental, porque ahí los conocemos en muchas cosas, en su integridad los conocemos en la presencialidad. En la virtualidad hasta yo puedo poner un muñequito ahí como haciendo que, dándole a entender al maestro que estoy ahí, pero no estoy ahí. Entonces la interacción del docente-estudiante cambió totalmente. Obviamente los ambientes de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo yo estar, por ejemplo, ahorita en mi habitación que estar en una aula de clase. El ambiente de aprendizaje cambió totalmente. ¿Bien? Las herramientas y los recursos pedagógicos a los que tuvimos que acceder. Todos inclusive tuvimos que hacer cursos acelerados de cómo manejar las herramientas tecnológicas, y aprendimos mucho. Es una ventaja que tuvo con nosotros la que nos obligó, ¿no? Nos obligó a actualizarnos en el manejo de herramientas tecnológicas. Y obviamente por parte de los maestros, y no digo de pronto de los muchachos actualizarse en herramientas tecnológicas, porque hoy en día los muchachos, los niños y los jóvenes son más hábiles y más
como yo, aptos, manejan excelentemente las herramientas tecnológicas y nos ganan en eso y nos llevan ventaja en muchas cosas. Entonces nos llevó a todos nosotros los adultos, los docentes, a actualizarnos y a aprender rápidamente de las herramientas tecnológicas. Y no solamente el desarrollo de las clases, sino también las formas de evaluar, la forma de evaluar los procesos académicos, los procesos formativos de los estudiantes. Todo eso son como para mí básicamente, eso fueron las, bueno, y yendo un poquito fuera del aula de clase, obviamente las relaciones en familia, también eso llega a modificar de alguna manera, porque implica que también en las casas las familias tenían que reorganizarse y reinventarse en muchas cosas para poder responder a, al colegio y a sus obligaciones académicas. Es decir, nos llevó a innovar formas para que el estudiante aprendiera haciendo, no repitiendo, no copiando, porque también la virtualidad se presta mucho para que el estudiante copie, ¿cierto? Para que dejó de ser crítico, dejó de ser creativo, ¿cierto? Y todo lo querían de pronto fácil, todo fácil. Entonces, eso también cambió, nos hizo cambiar notoriamente los procesos durante la virtualidad y siguen siendo todavía vigentes porque no ha terminado, esto no ha terminado y aunque estamos, se va a ir a la presencialidad a través de la alternancia. Sin embargo, seguiremos por lo menos este año, no sé hasta cuándo más, en las prácticas virtuales de los procesos formativos. ¿Listo? Bien. Sí, claro. Lo que usted nos comenta es totalmente cierto. Por medio de la virtualidad se presta para mucho de que venga, páseme la tarea, venga, ayúdeme en el parcial, porque es que pues, yo no sé y me da pereza estudiar. Y no solamente se da en los colegios, también se da de muchas maneras en las universidades. En Claro. las universidades también, a pesar de que ya es un nivel de exigencia mucho más alto, también igualmente por la virtualidad ya a los jóvenes les da pereza, no quieren hacer nada, entonces esperan a que los aplicados, los juiciosos, los que sí quieran aprender, me esperan a que ellos hagan los trabajos y dicen, venga, páseme los trabajos y yo presento. Digo, oh, bueno, dejo de presentar y pues igualmente yo estoy pagando y pues no pasa nada. Exacto. Y también teniendo en cuenta pues esto de que los estudiantes de pronto se llegan a copiar y a sentir más relajados, las instituciones pues esto lo perciben mediante de pronto los parciales o las actividades que pues se presentan o de pronto en el modo de redacción de los estudiantes. Y esto me lleva a otra pregunta, de que de pronto los estudiantes, debido a la virtualidad, se llegaron a sentir psicológicamente inferiores que los otros, que llegaron a sentir ansiedad, depresión, que insomnio. ¿Usted cree que la virtualidad influyó en estas psicopatologías y pues que estas sí o sí afectan las calificaciones, la atención que prestan a clase? ¿Usted cree que la virtualidad afectó anímicamente a los estudiantes? Y no solamente a los estudiantes, también de pronto a los profesores, a las directivas. ¿Usted cree que todo eso nos afectó a todos? Indudablemente, claro que sí. El quiebre, el quiebre de lo cotidiano, de lo conocido, de lo que veníamos haciendo a través de tantos años, los hábitos más básicos, el entramado social, todo eso se articuló totalmente, ¿no? Lo que veníamos haciendo cotidianamente se desarticuló, lo que los hombres se desarticularon. Eh, y siguiendo, se desarticuló por completo. Desestructuraron y de alguna manera produjeron tantas distintas en la acción, en lo que hago en el día a día.
estudiante que madrugaba a las 6, 5 de la mañana para llegar al colegio a las 7, o a las 6:30. Se levantaba. Eh, Cuando se encerró a todo el mundo, empezó a afectar lo emocional, claro, ¿eh? En el estudio, entre otras, ¿cierto? Entonces, y que comienzan las noticias por televisión, siempre hablando de muertos. Eh, Como que muchas familias tienen la experiencia, más aún cuando las familias tienen la experiencia directa de la muerte de sus seres queridos por la situación que se está viviendo. Y si comienzan a pensar oiga, septiembre, entonces entra en el ambiente, ese ambiente de temor, de temor, de que por pérdidas futuras, ¿no es cierto? Aparecen nuevos miedos o que ya se habían superado, pesadillas, trastornos del sueño. La gente también tuvo y vivió muchas experiencias y tuvo muchos trastornos del sueño como una manera de depositar y de como tramitar allí la angustia que vivía en el día a día, las pesadillas y todas las formas de todos esos trastornos del sueño que tuvieron. La familia a su lado. Pero, digamos, para los muchachos, para los adolescentes empiezan a padecer el encierro, ¿cierto? No tienen la posibilidad de seguir experimentando esa ansia de independencia y no pueden recurrir a sus grupos de pertenencia, los adolescentes, lo que genera entre ellos mucha malestar, mucha ansiedad y muchas confrontaciones, inclusive al interno de la familia. Mm, Entonces, todo eso de la escolaridad virtual se volvió demasiado complejo. La situación social y de salubridad en nuestro país y en todos los países del mundo se volvió muy complejo y llegó a generar una gama de situaciones y conflictos al interno de las familias. Según las noticias y según estudios decían por ahí que de pronto la violencia intrafamiliar llegó a crecer durante esos días. No hubo posibilidad de generar vínculos con los docentes por el escaso tiempo que los chicos no tenían la posibilidad de concurrir al colegio. Entonces, todo eso vea que sí, de alguna manera afecta y por eso hoy todo el mundo clama, aunque hay unas contradicciones ahí, ¿no? Los niños, los muchachos y jóvenes claman a grito entero el querer volver al colegio. Sin embargo, los padres de familia, muchos no quieren. Y sin embargo, la gran contradicción es que uno sale a la calle y ve muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes, Pedro por casa, por todos lados, sin ningún control. Entonces uno dice, bueno, las contrariedades, no quieren que los muchachos vuelvan al colegio, pero permito que mis muchachos estén todo el día en la calle porque ya se dio esa posibilidad, no puedo salir a la calle sin ningún problema, ya no hay restricciones. Lo importante es que mantengan todos los protocolos de cuidado, ¿sí? El uso de la mascarilla, lavamanos, el distanciamiento social, pero aún así uno ve en la calle chicos, niñas, jóvenes, niños, sin la máscara, en un contacto
permanente social entre ellos, ellas, en fin. Entonces, las grandes contrariedades, ¿no? Pero es un clamor que después de este año, que ya cumplimos un año de la pandemia y esa experiencia de encerramiento, era un clamor que todo el mundo pedía a gritos, el poder volver a retomar la normalidad de las cosas. Sin embargo, pues claro, la afectación que hubo anímicamente en los jóvenes, la pandemia ha dejado cosas terribles, ¿no? Y la falta de actividad física y de libertad de movimientos que de alguna manera expresan como fastidio, mal humor, resentimiento, no solamente con la sociedad, sino con uno mismo, el querer hacer cosas y no poderlas por todas las restricciones que teníamos en este momento. Vale, muchas gracias. Eh, por última pregunta, ya para finalizar, ¿ustedes como institución educativa realizaron de pronto algún tipo de acompañamiento a estos casos? De pronto si se enteraron que de pronto el joven no dormía bien, sufría insomnio o que tenía episodios de ansiedad, de depresión, ¿ustedes por medio de pronto la psicóloga o el psicólogo hicieron algún tipo de acompañamiento? Y pues si es así, de pronto, ¿cómo fue el acompañamiento? Eh, Nosotros dentro de, de las estrategias que establecimos durante este año de la virtualidad, del encerramiento, del confinamiento y de las clases virtuales, establecimos como estrategias en la institución. Usted sabe que dentro de la pedagogía salesiana el acompañamiento es importante, ¿no? El estar con el estudiante, el acompañarlo en todas sus circunstancias. A pesar de las restricciones que teníamos, establecimos estrategias, obviamente, de acompañamiento, un trabajo de equipo que hicimos con los docentes que estamos haciendo, porque eso no termina todavía, con los docentes, eh, con el servicio de bienestar escolar del colegio. El servicio de bienestar del colegio no solamente es la psicóloga, sino también hace parte de ese equipo la trabajadora social, la enfermera, ¿cierto? Y la coordinación de convivencia. Entonces hicimos un trabajo mancomunado donde gracias a Dios en ese sentido sí, tuvimos como buena respuesta de las familias comentándonos las situaciones que se vivían y se hicieron actividades, el servicio de bienestar hizo actividades tanto virtualmente con las familias, a través de las cuales actividades se llegaron a recoger las situaciones que ellos estaban viviendo en las casas y en estudiantes que llegaron a caer en ese ambiente de, de desánimo, desmotivación, de perder el ánimo. Eh, Establecimos estrategias de acompañamiento virtualmente, pero también la trabajadora social y la psicóloga tuvieron la posibilidad de algunas veces hacer visitas controladas, supervisadas también, pero siempre presentes ahí con ellos. La enfermera, de alguna manera también estamos haciendo un acompañamiento con aquellos estudiantes que en el día a día presentan síntomas de enfermedades, cualquier enfermedad, pero que y acompañándolos, estarlos llamando, estarlos reuniendo así de esta manera virtual con el papá, con la mamá, con los estudiantes, estarles mandando los mensajitos de motivadores para que ellos de todas maneras se sintieran acompañados, se sientan acompañados. Y es una estrategia que vamos a seguir implementando porque nos dio resultado. ¿Ve? La comunicación permanente que tuvimos, que han tenido y seguimos teniendo entre las familias, el estudiante y los animadores de curso. Nosotros a los animadores de curso los llamamos lo que en otra institución llaman el director de curso. ¿eh? Entonces los animadores de curso que siempre han estado pendientes, que han estado llamando, que se mantienen en comunicación permanente con los padres de familia sobre las situaciones de los estudiantes y trabajamos cuando hay que remitir un caso a psicología, cuando hay que remitir un caso a la trabajadora social o a enfermería, pues se hace. Cuando hay que intervenir desde la coordinación de convivencia también se hace. Entonces, en ese sentido, pero más para tratar temas académicos, para tratar los problemas
del ser humano de acuerdo a las situaciones que experimenta por esta situación que estamos viviendo. ¿Listo? Vale, muchas gracias, profesor Emiliano, por su tiempo, por permitirme realizar esta entrevista. Como última pregunta, ¿usted autoriza que esta entrevista sea tomada solamente para términos investigativos para un trabajo de la universidad? Sí, claro, con mucho gusto. Listos. Muchas gracias a usted por el tiempo, por permitirme la entrevista. Feliz tarde. Bien, bien, gracias Nicolás, muchas gracias. Espero que esto le haya servido de alguna manera para su proyecto y su trabajo en la universidad. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.